Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amables amigos que nos acompañan el día de hoy en este su canal de Solma Soluciones en Manufactura. El día de hoy tenemos una visita muy especial en este nuestro foro, donde va a estar nuestro compañero Junarita desde AMTE y el maestro Arturo García Torres. El maestro García Torres, voy a poner un poco una semblanza de su currículum. Es ingeniero industrial, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene maestría en ciencias en el Instituto de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Es miembro fundador de Infotech, donde colaboró durante más de 15 años. Y en el 89, hace prácticamente casi 40 años, fundó Inestec. Esta firma está especializada en innovación, estrategia y tecnología. Es director, es instructor y ha trabajado en países como Túnez, Italia, Costa Rica, Malasia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala, Cuba, Francia, España y México. Hoy en este canal estamos de plácemes al tener a tan distinguida personalidad y también nos acompaña Junarito de Amte. Entonces me gustaría primero cederle el micrófono a Junarita para que nos platique un poco acerca de Amte y en un momento regresamos con el maestro. Adelante, Yu, te escuchamos a nivel de cancha con tus anuncios parroquiales. Pues muchas gracias, ingeniero César, y gracias a todas las personas que estuvieron también en la entrevista anterior. Pues nada más quisiera empezar haciendo un anuncio muy breve acerca sobre, como habrán visto, el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación. Ya en el video anterior les expliqué un poco más detallado de qué trata, cómo pueden registrarse. Y pues también les quisiera hacer una invitación para que vayan a la tienda de Amazon, donde pueden encontrar los libros de Amte Publishing, los primeros tres libros que hemos publicado el año pasado. Entre ellos se encuentra el de Perspectivas para la toma de decisiones, el trabajo en equipo, en la gestión estratégica, que es un libro muy especial, también sin hacer menos a los otros, pero que pues muchas personas pueden consultar, pueden conocer más acerca de los expertos que el ingeniero César va a estar hablando. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por acompañarnos de nuevo y pues quedamos a tus órdenes. Les recuerdo que si tienen dudas, con todo gusto pueden escanear por ahí. ¿Puedes poner el QR, por si lo tienes a la mano, por ahí un momentito? Sí, o bueno, tengo la plantilla. No, si quieres poner la plantilla tantito, nada más para que vean los datos ahí de nuestros amigos de AMTE, que les agradecemos muchísimo la colaboración con nosotros, para que podamos ver ahí lo de la convocatoria que tienen para este 2026. Entonces, lo que buscamos, como dice AMTE, aprender con los mejores. Si tienen oportunidad, vayan a AMTE Publishing, denle una vuelta a los libros. A mí me encantó el de Perspectiva para la toma de decisiones y precisamente con uno de los autores vamos a platicar el día de hoy. Pues muchas gracias, Yu, y vámonos si quieres con el maestro García. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muchas gracias, César. Un gusto estar aquí en este espacio y vamos a tener unos minutos, espero, interesantes, un diálogo que sea de utilidad para toda tu audiencia, todo el grupo que te sigue. Muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos. Yo estoy muy contento porque la realidad es que, pues, honestamente, tiene una trayectoria profesional mucho, mucho, muy importante. Me gustaría que para quienes aún no lo conocen, ¿cómo resumiría su trayectoria profesional en un solo párrafo, en una sola idea? ¿Cómo ha sido su carrera? Eh, pues ya está, ya se leyó la ficha de vida, ¿no? Pero tratando de hacer un resumen, creo que sería una trayectoria que nace en la Facultad de Ingeniería, en donde me meto al tema de fábricas, estuve trabajando en estos temas de producción, manufactura, etcétera, y después hice una maestría en donde allí amplié un poco mi horizonte en cuanto al mundo de la tecnología, de la transferencia de tecnología, y cuando regresé a México intenté buscar un lugar donde yo pudiera aplicar estas informaciones y un lugar donde encontré fue un centro que estaba siendo apenas creado, que tenía como misión llevar la información, el conocimiento a las pequeñas y medianas empresas del país.
Ahí me pasé 15 años, esa fue mi alma mater. Allí conocí decenas de compañías en diferentes industrias, en gobiernos, estados, pequeñas, grandes compañías. Y allí me convertí en consultor, eh, tratando de no nada más llevar información a las empresas contenida en libros, patentes, estudios, todo este gran cúmulo de conocimiento que se va acumulando año tras año, sino el poder darle un valor agregado a la información, poder ponerla en el contexto de la empresa, poder dar valor agregado. Y eso significó pues que Infotech y muchos de nosotros evolucionáramos de buscadores de información a consultores, tratando de auxiliar a las empresas en sus problemas inicialmente de producción, de manufactura, pero poco a poco me di cuenta, rápidamente me di cuenta de que no nada más eran problemas de manufactura y de operación, calidad y cosas que son muy importantes, lo siguen siendo, sino que había cuestiones que tenían que ver con la planeación estratégica, con la innovación, y ese fue el camino que seguí. Tomé algunos cursos en Estados Unidos, etcétera, cortos, y reforcé un poco, y obviamente muchas lecturas, y empezamos a trabajar con empresas, al principio, pues un poco aprendiendo con ellos cómo formular eh, estrategias, cómo formular programas de innovación. Y afortunadamente tuve pues la fortuna de contar con empresas muy deseosas de mejorar su visión hacia futuro y de mejorar la capacidad que tienen para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. Como Infotech estaba ligada al CONACYT, eh, pues tuve la fortuna también de estar cerca del mundo de la ciencia, la tecnología y muchos de los centros de investigación y desarrollo que se empezaron a formar en México ya formalmente desde los 70, aunque tenían sus antecedentes, fueron clientes míos y pudimos ayudarlos a mejorar lo que se llama administración de tecnología, technology management, cómo vender servicios de los centros de investigación a las empresas, etcétera. Y así ha sido pues una trayectoria que aún sigue, en donde me considero pues una persona que ha logrado conocer diferentes mundos y que ha venido acumulando herramientas de diferente índole para poder ayudar a los directivos de las empresas a tomar mejores decisiones, a identificar cuál es la razón de ser de sus empresas, cómo mejorar la capacidad que tienen para generar nuevas familias de productos, de servicios, de procesos, de modelos de negocio. Entonces, esto he tenido la fortuna también de aplicarlo en varios países, en varios niveles de empresas, pequeñas, medianas, familiares, corporativas, empresas transnacionales, empresas mexicanas con operaciones en varios países. En fin, ha sido una vida muy, muy interesante. Y un poco se va integrando todo este experiencias y bueno, pues puede uno ser útil todavía para apoyar el desarrollo estratégico, técnico de las empresas. Ese es rápidamente, César, yo creo que me tardé mucho en explicar la trayectoria, pero tiene su razón de ser en el sentido de que el diálogo que vamos a tener a lo largo de lo que son los equipos, pues me va a permitir traer información de esta vida, de estas experiencias para enriquecer un poquito nuestro diálogo. Muchísimas gracias, digo, excelente. Después de trabajar en tantos países y con contextos tan diversos, ¿cuál creería usted que es el problema que se repite más en las organizaciones cuando hablamos de trabajo en equipo? Pues es una pregunta muy interesante, es una gran pregunta y creo que tiene que ver, digamos, en términos generales, ¿verdad? La respuesta sería con la cultura, ¿sí? Con la manera como eh, se van creando al interior de la empresa con los años una serie de conceptos, de valores, de premisas que sustentan el tejido humano interior que se da en las organizaciones.
esto es algo innato, es algo natural. Es como en la familia, ¿verdad? En una familia no te haces no defines, esa va a ser nuestra cultura familiar, ¿no? Sino que se va dando con el flujo de la vida. En las empresas también, desde su creación, con los dueños, las experiencias, las lecciones aprendidas, el crecimiento, van construyendo una serie de entendimientos, de valores, de cómo perciben el mundo exterior y cómo se perciben a sí mismos y el valor que le dan a los diferentes aspectos que tienen que ver al final de cuentas con el numerador y el denominador. Al final de cuentas las empresas son entes económicos que buscan satisfacer una necesidad del mercado y generar un margen entre ventas y utilidades que les permita generar un retorno en la inversión, ¿verdad? Eso no se puede hacer de lado. Hay que reconocer que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos, esta ecuación que mencionaba yo no es tan aplicable, pero al final de cuentas, un, un gobierno satisface necesidades de la sociedad y tiene unos costos, y esos costos tienen que ser lo mejor controlados, lo mejor optimizados, ¿verdad? Al final de cuentas, los recursos son nuestros impuestos. En fin, pero regresando a esta idea del valor, de la cultura, esto es lo que se va permeando y que van haciendo de los dueños, de los líderes, de los diferentes directores, de los individuos que tienen algo que contribuir, tienen una manera de ver las cosas un poquito diferente y se va dando, se va permeando, se va disolviendo en el día a día de las organizaciones. Al final del día, cuando tú haces una serie de preguntas en relación a, por ejemplo, qué es lo más importante, cómo consideras tú a tus clientes, cómo consideras tú a tus empleados, cómo consideras la eficiencia, cómo ves el medio ambiente en el cual el impacto ambiental de lo que haces, qué tanto te responsabilizas por el bienestar de tu capital humano, de tu gente, ¿verdad? ¿Qué tan importante es para ti el bienestar de tus clientes, la satisfacción de tus clientes, el poder realmente crearle valor a los clientes, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza uno a notar que hay compañías, hay organizaciones que tienen un color muy fuerte, un sabor, una música que se escucha, Una manera ¿no? de ser, ¿no? Cuando hablan de una Exacto, manera de ser, una cultura organizacional. pero que se ve Se ve, y que está más allá de lo que aparece en el cuadro de la recepción, ¿verdad? Nuestros valores son estos porque en los años 70 en Estados Unidos apareció un libro, no sé si tú lo recordarás, se llama Corporate Cultures, Culturas Corporativas, que fue un gran seller, uno de los libros más vendidos en su momento. Y estos autores lo que hicieron fue tratar de entender por qué los japoneses habían tenido tanto éxito en el siglo XX, ¿verdad? En sus procesos de manufactura y habían tomado pues, participaciones de mercado global muy interesantes. Y cuando visitaron empresas y demás, resultó que era la cultura corporativa, los valores que los japoneses habían dado a sí mismos en sus compañías y esta importancia de la calidad, de hacer las cosas bien, de respetar al trabajador. Bueno, todas esas cosas pues las documentaron y este libro se vendió en Occidente y fue un gran seller, un gran bestseller porque pues, rescataba la importancia de preguntarse en qué crees, ¿verdad? ¿Cuáles son tus principios de operación? Y a partir de allí se creó una metodología y parte de los procesos de planeación yo mismo lo hago con mis clientes, ya no tanto, pero cuando en los 70s, 80s, 90s, una pregunta forzada, necesaria, era preguntarnos, oye, ¿en qué creemos? ¿Cuál es la cultura corporativa? Y hasta le escribíamos, ¿no? En las sesiones con los directores le escribíamos y ahí se redactaba
cuáles eran las creencias en las cuales se sustentaba el modelo de negocios de las organizaciones. Pero esto se volvió como un requerimiento, ¿verdad? Y entonces, pues, ya se volvió moda y todas las organizaciones empezaron a señalar, a escribir cuáles eran sus valores y su cultura corporativa. Ya se volvió algo medio tradicional y perdió un poco esa esencia que yo te dije al principio, ¿verdad? Cuando realmente es una cosa que tú lo sientes, lo ves. Curiosamente, en las organizaciones de la sociedad civil, que no tienen fines lucrativos, sino que muchas veces tienen fines sociales, ayudar a los niños en condición de calle, evitar la falta de equidad entre los géneros, cuidar el medio ambiente, ayudar al hábitat en donde llegan las mariposas monarca cada año, que en este momento es una época de mariposas monarca, por cierto, en Michoacán, etcétera. Esas diferentes organizaciones de la sociedad civil, que hay miles en todas partes, cuando uno trabaja con ellos, te das cuenta que sus fundadores tienen un DNA muy social, muy de contribución, muy de resolver cosas a fondo, más allá del profit motive, ¿no? Más allá de las utilidades. Obviamente que se pueden combinar, ¿no? Una organización privada puede combinar ambos aspectos. Y esto ya me lleva a contestar tu pregunta, César, en el sentido que quizá el principal obstáculo que se da al interior de una organización, no nada más para que los equipos funcionen, sino para que muchas otras cosas también funcionen, depende del ambiente que han creado para que las personas eh, puedan desplegar su capacidad, su intelecto, su deseo de aprender y puedan desempeñarse haciendo lo que tienen que hacer lo mejor posible. Entonces, cuando tú tienes una organización en donde es, es válido cuestionar, es válido preguntar, en donde la opinión del jefe no es la única, en donde es importante ver puntos de vista de los viejos, de los jóvenes, de los internos, de los externos, se crea un caldo de cultivo muy emprendedor, muy innovador, en donde las cosas fluyen y fluyen en varios ámbitos. Fluyen en la operación diaria, ¿no? En las fábricas, en las operaciones, en la logística. Fluyen los laboratorios de desarrollo, de innovación, de investigación. Y fluye en las mesas de los directivos, en donde hay un cuestionamiento sobre cómo debemos de enfrentarnos a los cambios que nos depara el entorno, cómo evolucionar, cómo enfrentar los obstáculos que se van dando ante los cambios políticos, económicos, sociales, de competencia, de incremento de costos, de nuevos competidores, de que se da el TLC o no se da el TLC, etcétera, etcétera. Entonces, el cambio es lo que motiva a la reflexión estratégica, ¿sí? Entonces, cuando en los cuadros directivos, en las mesas de dirección, de planeación, hay este ambiente de apertura, de búsqueda, de escucharnos todos, pues todo fluye. Y fluye no nada más los equipos, la manufactura, la calidad, la satisfacción de clientes, fluye también la creatividad, los nuevos productos, los nuevos modelos de negocio, el crecimiento, y fluye también la responsabilidad social ante el entorno, la responsabilidad social ante nuestros propios colaboradores, ¿sí? Entonces, pues suena muy así, happy end, ¿no? Una historia hollywoodense, una happy end, una película, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad. Y ahora, con esto terminaría yo esta primera interacción, que curiosamente todo esto está en base a la presencia de seres humanos, de mujeres y de hombres que tienen algo especial, ¿sí?
que tienen una manera de ver y de percibir y de lograr que el cambio se dé. Y esas personas que tienen ese elemento especial de cómo visualizan, cómo operan, cómo toman decisiones, cómo se relacionan, se les llama líderes, ¿sí? Entonces, el liderazgo en todo tipo de organizaciones es lo que impulsa la creación de espacios, de culturas, de valores, y dependemos, me temo, de ese tipo de individuos, ¿verdad? De ese tipo de personas que pues, están flotando, que se congregan en espacios, en organizaciones, en tiempos y que logran excelentes resultados, ¿verdad? Tanto en el sector privado como en el sector público, como en el sector social. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Y ahora, una pregunta que va de la mano con la previa. Hablábamos de la importancia de que se vea una cultura organizacional. O sea, que desde que llegues puedas ver los colores de la gente, puedas ver el cómo trabajan, puedas ver el cómo viven su trabajo, cómo encuentran algo retador todos los días. Bajo su perspectiva, ¿cuáles son los tres ingredientes principales que tendría que poner una organización para poder crear esa cultura que permea todos los niveles? Yo creo que un ingrediente es disminuir las diferencias, ¿sí? Mm. Disminuir las diferencias jerárquicas, las diferencias de profesión, de edad, obviamente de apellido, ¿no? Este, eh, y ante eliminar esas diferencias, tenemos un clima en donde la gente se siente par a otras personas, a otros colegas. Entonces, un ingeniero puede platicar con un operador, con un obrero, con un técnico, de tú a tú, ¿no? Y puede establecer un diálogo y entender la problemática, la solución, y se facilita entonces el que haya este intercambio entre diferentes niveles jerárquicos, diferentes estructuras departamentales, y eso ayuda mucho, ¿no? Ese es un ingrediente. Yo creo que el otro es estar dispuesto a aceptar que las cosas no duran mucho tiempo, que lo que funciona el año pasado no necesariamente va a funcionar este año y que tenemos que estar dispuestos a buscar alternativas, a encontrar otras rutas ante los desafíos. Eso es importante también, ¿no? No dar por hecho, no creerte tus paradigmas, ¿no? No creer demasiado de que las reglas del juego van a seguir siendo válidas en el corto plazo, ¿sí? Y estar, pues, cuestionando tus paradigmas, ¿no? Eh, eh, Buscando si esto sigue funcionando o no, creando escenarios, haciendo ejercicios creativos para ver otras opciones. Todas estas son metodologías que tú conoces de creatividad, de diseño, etcétera, que ya afortunadamente hay muchísimos softwares y libros y revistas y páginas en Internet en donde todas estas cosas que yo menciono están bien documentadas y ya cada vez son más del acceso de grandes empresas, obviamente, medianas y pequeñas empresas, ¿no? No sé, un tercer ingrediente, además de evitar las diferencias, estar abiertos al cambio, un tercer ingrediente pudiera ser el no perder la confianza en la capacidad que tenemos los seres humanos de crecer, ¿sí? Yo creo que
no hay gente floja. Creo que todo mundo tiene su espacio y su capacidad intelectual y es posible que los individuos avancen, progresen en sus respectivos responsabilidades. Es cuestión de tener una dosis de información, de apoyo, de motivación para que florezcan, para que se den, para que maduren, para que crezcan y se sientan bien de sí mismos, ¿no? Entonces, yo creo que estas serían, me parece, eh, algunas cosas que puedo decir en este momento. En el capítulo hay media docena de libros que tú ya leíste, ya viste el capítulo, ¿no? Que ya hay media docena de libros que yo he encontrado muy útiles en mi práctica, porque cuando empecé a trabajar, pues sí, la idea de equipos, sí, ¿no? Los equipos, sí, pero nunca me di yo cuenta. Es más, tú y yo, Yushiro, todos los que nos escuchan, aprendemos a trabajar en equipos desde que estamos en la cuna, ¿no? Desde la primaria, la familia, no se diga en la universidad, donde hay que hacer tareas y proyectos comunes. Y cuando entra uno a trabajar, inmediatamente te ves sujeto a trabajar en grupos de trabajo. No son equipos necesariamente, pero son grupos de trabajo. Y tienes que aprender a lidiar con los que son buena onda, los sangrones, los egoístas, los mandamases, ¿no? Y poco a poco va uno aprendiendo a vivir en esos equipos. Y conforme vas ascendiendo un poquito y te toca la responsabilidad de coordinar un equipo, pues entonces tienes tú que aprender a administrar esos equipos. Y aquí es donde hay una gran literatura al respecto, y cursos y seminarios y diplomados y todo lo que tú quieras, ¿no? Para que las personas podamos a mejorar nuestra capacidad de diseñar, de operar y de desarrollar equipos, ¿no? Entonces, pues hay un gran andamiaje de información y en el capítulo describo todo esto. Allí podrán encontrar algunas de esas referencias que son muy útiles. Yo me topé con esto cuando vi la planeación estratégica, ¿no? Cuando, a ver, los directores tienen que juntarse para hacer la planeación. Bueno, pues ¿cómo manejas un grupo de directores que tienen diferentes edades, intereses? A veces hay una cosa política, una situación política entre ellos, ¿no? Eh, ¿Cómo logras que un equipo de directores esté en un salón 2, 3 días reflexionando sobre su empresa, el futuro y más, ¿no? Y después, ¿cómo esos planes los incorporas en equipos de trabajo que se encarguen de instrumentar cada una de las acciones estratégicas? Cuando trabajas en una área de investigación, desarrollo, de innovación, ¿cómo logras estos equipos tan complejos, ¿no? En donde son equipos que son multifuncionales, diferentes disciplinas científicas, tecnológicas, cómo lo vas con ingeniería, cómo lo vas con marketing, con finanzas, con recursos humanos. Son equipos multidisciplinarios y allí tratando de ayudar a las compañías a desarrollar una estrategia tecnológica, pues te das cuenta que los equipos de esta diferente naturaleza son también importantes. Y no se diga en la manufactura, en la operación, quizás es en manufactura y en operación donde encontramos el mayor número de equipos en el mundo, ¿no? Por su ámbito natural, digamos, ¿no? Es ahí donde nacen y siguen operando. Pero, bueno, pues, eh, y el capítulo inicia con esta idea que yo comentaba de que el ascenso de la humanidad es en realidad eh, dependiendo del trabajo colectivo. Eh, no podemos imaginarnos a nuestros ancestros en la casa, en la recolección, sin una tribalidad, sin una unión. Lo que nos hace humanos es el trabajo colectivo. Y yo diría,
terminando quizá con esta premisa de que el mundo en el que nosotros nos encontramos ahorita, César, es un mundo complicado. Y no lo digo nada más por lo que ha sucedido en Estados Unidos con el presidente Trump, sino que ya desde antes el mundo ha venido entrando en cierto conflicto. No somos capaces aparentemente de satisfacer las necesidades de la sociedad en forma integral, completa. Hay mucha malestar, mucho desasosiego en muchos países, en la mayoría de los países, en relación a la calidad de vida, al futuro, al empleo, el medio ambiente, la rivalidad entre la propia sociedad, entre los géneros, entre los que viven en la ciudad y los que viven en el campo. Entonces, esta situación de enfrentamiento, de complejidad, de un poco de desahogo, de tristeza, se ve, ¿no? Se permea, La polarización, sí, definitivamente. se polariza, encontramos problemas de hogares que se rompen, de chicos que acuden a las drogas, en fin. Y yo creo que eh, la idea es que tenemos que regresar a la premisa original del trabajo colectivo, de escucharnos y de tratar de aplicar la ciencia y la tecnología, pero en un contexto eh, menos egoísta, ¿no? Eh, si seguimos nosotros pensando que la idea principal, fundamental, es la maximización de la riqueza sin compensar y sin cuidar el medio ambiente, la vida, la naturaleza, la sociedad, el tejido humano, el buen vivir, pues entonces vamos a seguir con esta divergencia entre un crecimiento de conocimientos y un desasosiego social. Entonces tenemos que regresar un poco a rescatar las premisas del trabajo en equipo, pero con un modelo no tan egoísta, ¿no? Más cuidadoso de que todos los que participemos mantengamos, sea sustentable, ¿no? La naturaleza, la sociedad, eh, debemos de buscar ese equilibrio y para eso están los equipos, ¿no? Yo veo en los equipos no nada más una forma de lograr eficiencia y planeación, innovación, sino también una manera de resolver los problemas muy fuertes, muy sociales que tenemos en el mundo y que pues los vemos todos los días en el periódico, en las noticias, ¿no? Cómo eh, se está, se dan chirridos, ¿no? Esas chispas en los engranes, ¿no? Y hay que ser optimista. Yo soy optimista, yo seguramente tú también, César, Yoshiro, ¿no? Y yo creo que mis expectativas es que lo mejor de nosotros mismos va a ganar el día, pero lo debe de ganar eh, eh, tomando en cuenta eh, que el ser humano puede trabajar solucionando este tipo de problemas con valores más eh, eh, equitativos, más cuidadosos, eh, y aprender de nuestros errores en el siglo XIX, XX, XXI, ¿no? Que hemos cometido tantas atrocidades, ¿no? Ecológicas, genocidios, etcétera, ¿no? Y tratar de dar un paso adelante, seguir avanzando. Excelente, muy bien. De hecho, usted en el capítulo plantea que pues los equipos son clave en la parte de la planeación estratégica. ¿En qué momento
una estrategia fracasa por no considerar a los equipos dentro de la planeación estratégica? Yo creo que, yo creo que las planeaciones estratégicas fracasan por dos cosas. Uno por diseño y otra por instrumentación. Podemos tener una muy buena estrategia, bien diseñada, lógica, congruente, pero una mala implementación, una mala instrumentación. O podemos tener, eh, esas son las dos razones, ¿no? Una buena estrategia que se implementa correctamente, pues las organizaciones progresan y cumplen con su razón de ser. Ahora, cuando en el diseño de la estrategia no trabajamos escuchándonos, entendiéndonos, convenciéndonos, que son las palabras claves para que se haya una buena diseño, ¿verdad? Si el diseño obedece a los caprichos de un individuo, generalmente el dueño, pues entonces pues esa estrategia está mal, ¿no? Porque obedece tendría que ser un superhero, ¿no? Un ser dotado para que su visión del mundo y demás, pues sí funcione, ¿verdad? Pero ya la cosa está muy complicada. Hay demasiados factores para que un solo ser humano pueda entender toda esa complejidad y definir por aquí nos vamos, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo en equipo no cumple su función cuando la estrategia es diseñada en forma no completa, no escuchando, no integrando. Ese es en el diseño. Y en la instrumentación también. Cuando instrumentamos la planeación estratégica, las acciones estratégicas, las prioridades en programas, quién hace qué, cuándo, cómo, con qué, etcétera, y hay un programa de trabajo y se ve cómo debemos ir instrumentando estas acciones y no ponemos a las personas correctas y no les damos la responsabilidad, la autoridad, los recursos, no los acompañamos, no los apoyamos, pues ahí estamos fallando en la instrumentación de esos equipos de ejecución, ¿no? Excelente, muy bien y muchísimas gracias. Ahora, ¿qué consejos o qué recomendaciones le daría a una empresa que quiere empezar a realizar la parte de su planeación estratégica? Porque si algo adolece en general la industria de todos los tamaños, es en hacer bien una planeación estratégica. La mayoría de las veces, como usted lo sabe, las organizaciones viven en el día a día, sobreviven apagando fuegos y pocas veces le dedican tiempo a planificar hacia dónde van en 5, 7 o 10 años. ¿Cuáles serían sus principales recomendaciones para estos directivos que quieran empezar a trabajar en su planeación estratégica? Bueno, pues primero felicitarlos porque tienen esa inquietud, ¿no? Ujú, ujú, De, 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 y esa inquietud se refleja a que hay cierto grado de incertidumbre, de temor, ujú. o quizás lo opuesto, puede ser que hay casos en donde hay mucha ambición, mucho deseo de logro, y sin que haya eh, problemas en el corto, mediano plazo, tienen un ímpetu, tienen un deseo de hacer cosas y entonces necesitan mayor claridad en lo que quieren hacer. Pero ya sea por temor o por una buena ambición, un buen deseo, el resultado es que tienen que darse un orden mental, tienen que darse un orden de cuál es lo prioritario. Y yo creo que aquí esta palabra prioritario es la clave de un inicio de una planeación. Yo iniciaría para que el grupo directivo, el grupo creador, los fundadores, los iniciadores de este proyecto, de esta empresa, eh, se sienten alrededor de una mesa y se pregunten cuáles son nuestras prioridades, ¿sí? ¿Cuáles son las 5 principales prioridades que tenemos para 2026, 2027? ¿Sí? Y tratar de contestar esa pregunta eh, sería casi suficiente para
lograr un resultado de beneficio para la organización, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras 5 principales prioridades, ¿no? Y hay que verlo en forma participativa, ¿por qué esas prioridades, no? ¿Y a qué se debe de que son claves? ¿Y qué pasaría si las resolvemos? ¿Cómo se combinan esas prioridades entre sí? ¿Qué impacto tendrían estas prioridades en nuestra operación, con nuestros clientes, con nuestra tecnología, con nuestros conocimientos, con el personal, con nuestros proveedores? Eso para mí es la pregunta más importante. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y después, para cada una de las respuestas, hacer un plan de trabajo. ¿Quién va a hacer qué, cuándo y cómo? ¿No? Muy sencillo, tablas donde están las prioridades, una tabla están las prioridades, cuál es lo que queremos lograr, cuándo se debe lograr, quiénes son los participantes, quién es el líder de llevar a cabo esa prioridad, qué recursos necesitamos, con qué seguimiento debemos acompañar esta prioridad. Ya. Eh, Ahora, si quisiéramos hacer una cosita un poquito más, digamos, no es sofisticada, un poquito más robusta, ¿no? Y en el capítulo los colegas podrán leer un proceso de planeación, una metodología de planeación que pongo en el libro, describiendo el proceso de planeación que yo recomiendo, que es el que sigo desde hace muchos años con mis clientes, y que, bueno, ahí se resume en unas 2, 3 páginas, ¿no? Pero que es suficiente para más o menos ver de qué se trata, ¿no? Pero agregándole a esto, podríamos, antes de definir las prioridades, ¿no? Podríamos hacer un diagnóstico, ¿no? Eh, el diagnóstico va a dar lugar a tener quizás prioridades más contundentes, más cercanas a la realidad, ¿sí? Porque si las prioridades salen así de la mente de las personas un poco en frío, pues están bien, está bien. Pero si las prioridades salen de un análisis, de un diagnóstico un poco más, eh, eh, mejor elaborado, pues las prioridades van a ser más incidentes en lo que realmente le importa a la compañía, en dónde prestar atención, en dónde canalizar recursos, ¿sí? Y eso es lo que yo le anticiparía a las prioridades. Un diagnóstico y pues ver el entorno en el cual estamos, ver a nuestros clientes, conocer a nuestros clientes, ir a preguntarles a los clientes qué también te estamos nosotros satisfaciendo, qué otras cosas requieres. Muy importante tener a los clientes en nuestro radar. Ver la operación, ver lo que nuestros empleados nos dicen, cómo incorporamos sus inquietudes sobre la calidad, los costos, etcétera, ¿verdad? Ahí salen también cosas muy interesantes. Ver la situación económica, la situación de la evolución tecnológica, en fin, hacer un diagnóstico de las oportunidades y amenazas famosas, ¿no?, que hay en el entorno económico, político, social, competitivo, tecnológico, ¿verdad? ¿Qué nos favorece, qué nos puede perjudicar? Y hacer un diagnóstico de nuestras áreas, nuestros procesos, nuestros productos, nuestra calidad, nuestra eficiencia, cómo funcionamos como equipo fundador, qué tan bien nos llevamos, cómo estamos en el ciclo de vida. Hacer un análisis multifactorial de todos estos elementos que no lleva más que 3, 4 horas, ¿eh? No se necesita invertir mucho, no necesitamos contratar a consultores ni nada. Simplemente dejarnos reflexionar eh, este, y dejar que fluyan las cosas, ¿no? Hacer una buena documentación de esto, registrar todo lo que se dice, ¿sí? Y con esto tienes un buen diagnóstico y con eso salen unas acciones estratégicas eh, más robustas. Y después las acciones, instrumentar las acciones, ¿no? Yo creo que esas son las 3 cosas
así vitales para hacer una planeación. Podríamos agregarle, pensar en la misión, la visión, y echarle allí más rollo, más crema al taco, ¿no? Pero eso no deja, tiene su razón de ser, ¿no? Pero creo que estos tres elementos, diagnóstico, acciones, instrumentación, es la clave de lo que está detrás de una estrategia, ¿sí? Ahora, para los diagnósticos hay ciertas herramientas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hacer una lista de los factores claves de éxito, ¿no? Una lista de los factores claves de éxito es saber, si yo soy un hotel, ¿cuáles son los factores claves de éxito en el mejor hotel en la ciudad donde yo opero? A ver, este hotel es el mejor hotel en la ciudad donde yo opero. A ver, ¿qué tiene este hotel? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿No? Echarle un ojo al mejor hotel de la ciudad, o del país, o del mundo, dependiendo en qué liga estás jugando, ¿verdad? Este benchmarking con los mejores sí es siempre muy interesante, ¿no? Porque, a ver, si ese factor clave de éxito, después viene a ver cómo me califico yo con este factor clave de éxito. Si un factor clave de éxito es tener un sistema de cómputo para hacer reservas, ¿cómo está mi sistema de cómputo para hacer reservaciones? Ah, pues estamos mal, estamos bien, estamos regular. Entonces ahí empiezan a aparecer nuevos elementos que enriquecen el diagnóstico, ¿sí? Puedes hacer un análisis de brecha con tus clientes. Vas con algunos de tus principales clientes y les preguntas en hoja en blanco. Y esto es bueno que lo haga un tercero, por lo que voy a explicar ahorita. A ver, cliente, en hoja en blanco, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Ah, pues 1, 2, 3, 4, 5, 15 cosas esperas de mí. Segunda columna, ¿qué tan importante es? Califícala en una escala de 5 muy importante, 3 medio, 1 muy bajo. Y ahora califícame a mí. Ahí es donde el cliente puede decir, oye, ¿cómo le voy a calificar a Arturo un 2? Porque pues, es buena onda, en fin, ¿no? Vamos a darle un 3, un 4. ¿No? No, el chiste es que el cliente califique al proveedor con la mejor objetividad posible. Y allí con una fórmula se calcula la brecha. La brecha es el grado de malestar que le estamos causando al cliente. Es una fórmula que es 5, que es el número ideal, la calificación ideal, menos la calificación que le dio el cliente multiplicado por la importancia. Es una ponderación de las brechas, ¿no? Y ahí salen las principales brechas. Y es otra manera de enriquecer el diagnóstico. Pero las brechas de 20 puntos, de 18 puntos, de 15 puntos, pues esas brechas pueden ser motivo de una acción estratégica. Y así, ya no quiero agregar esto, pero hay 10, 12 técnicas de cómo elaborar mejores análisis, mejores diagnósticos sobre las diferentes áreas de la compañía, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Ahora, complementando esta parte. Y ya ve que está muy en boga todo lo de inteligencia artificial, industria 4.0 y todos estos elementos. Bajo su perspectiva, ¿qué tan importante es la integración de las nuevas tecnologías en los procesos de planificación estratégica? ¿Sirve, no sirve, sustituye, complementa? Platíquenos, ¿usted cómo vería esa parte de la innovación tecnológica integrado a los procesos de planeación estratégica para una compañía? Pues mira, yo creo que la inteligencia artificial tiene mucho que jugar, tiene mucho que contribuir en la planeación estratégica. Eh, no creo que nos vayan a sustituir a los consultores que de alguna manera apoyamos estos procesos. Ujú. No creo, porque un consultor juega un papel de catalizador, de facilitador, de picador de costillas, ¿no? Algo que la inteligencia artificial No no puede puede ser. hacer Tipo de hasta análisis ahorita. fino. De hecho, incluso lo que decíamos, ¿no? Que el análisis fino, pues la realidad es que no lo puede hacer. O sea, son de las principales cosas
el valor agregado que le da a un tema de un consultor, un externo del proceso de planeación estratégica, es eso, que pues no es imposible ese análisis fino y detalle y contextual, pues no lo tiene la IA. Claro. Pero ¿Ah? sí es de mucha utilidad porque para el acopio de información sobre diferentes aspectos es excelente. Para mí la inteligencia artificial, el mejor uso que tiene es la búsqueda y la síntesis de información de múltiples fuentes. Y si tú aprendes a usar estas plataformas de inteligencia artificial, te vas a beneficiar porque vas a tener muy rápidamente y a un muy bajo costo una gran cantidad de información, ya puede ser económica, política, social, no se diga científica, tecnológica, que te permitirá cerrar tus ignorancias, tus brechas de ignorancia, ¿no? Entonces, el poder contar con esta información y leerla, estudiarla, analizarla, previo a un ejercicio de planeación, enriquece mucho, ¿no? La planeación es cuestión de neurona cachetona, ¿sí? Eh, yo siempre digo que hay dos tipos de neurona, la neurona cachetona y la neurona flaca. Y la neurona cachetona es la neurona que crea valor. Y la neurona cachetona, para lograrlo, tiene que tener tres ingredientes. El primero es información, el segundo es metodologías y el tercero es motivación. La información es donde entra muy bien la inteligencia artificial, porque allí puedes integrar información. También puedes, aunque yo todavía no la uso mucho en ese sentido, pero por lo que entiendo, yo la uso mucho para acopio de información, ¿verdad? Para mis Ujú. trabajos, mis proyectos, Claro, pero claro. todavía no la uso mucho para construir posibles escenarios, ¿no? Y ahí es donde eh, es importante en organizaciones de mayor complejidad poder escudriñar hacia el futuro y también con base en la información poder imaginarnos historias futuras, ¿sí? Ese es el chiste de los escenarios, configurar, construir historias del futuro, con base a lo actual, pero viendo la interrelación entre elementos económicos, políticos, sociales. De ahí la inteligencia artificial puede ser muy valiosa porque combina rápidamente cosas que nosotros no combinamos. Un equipo de trabajo tiene una capacidad de hacer combinaciones entre, por ejemplo, mira, deja nada más mostrarles a ustedes una idea de un escenario. Eh, una técnica muy buena que es la que creo que es la mejor para hacer escenarios es hacer una tabla en donde tienes una columna que habla de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, de mercado. Para cada factor creas una posible futuro plausible. La economía va a crecer, la economía, México no cumple el Tratado de Libre Comercio, pero logra la Organización Mundial del Comercio y seguimos operando. Otro es que podríamos entrar en ciertos años de turbulencia porque hay malestar, se impiden inversiones, etcétera, ¿no? Ok. En cuanto a la política, la política. No, pues el gobierno actual se refrenda en la próxima administración y pues sigue manteniéndose este clima de cierta confrontación entre la distribución y la creación de riquezas. Logramos avanzar en convencer que es importante lograr un crecimiento con distribución. O se regresa a un sistema
tradicional de economías de mercado, en donde el tejido humano, la cosa social, deja de ser tan relevante. Bueno, son tres escenarios, ¿no? Todos pueden ser plausibles. Y así haces para cada una de las columnas diferentes historias del futuro. Ya con esto termino. El político uno lo multiplicas por el económico uno, por el tecnológico uno, por el competido uno, y te da una, una el político uno por el económico 2, y vas entonces multiplicando las columnas, y si tienes 5 por 5, 5 escenarios para 5 factores, te queda 5 por 4 por 3, son cientos de posibles combinaciones, ¿verdad? Porque combinas el político uno con el económico 2, con el tecnológico 3, con el social 4. Entonces es una posible trayectoria. Y ver cuál de estas trayectorias posibles es la más robusta, más lógica, es muy difícil, ¿no? Hay software que ya lo hace, pero la inteligencia artificial es una aplicación natural para este tipo de herramientas, ¿no? Entonces puede ayudarte también, no nada más a la integración de información, sino a la construcción de escenarios, ¿sí? Entonces yo creo que la inteligencia artificial, que es algo relativamente reciente, va a tener mucho que hacer en materia de planeación. Y en materia de innovación, ya lo está haciendo, ¿no? Ya hay mayor evidencia allí. Yo tengo clientes en el sector farmacéutico y estamos viendo cómo con la inteligencia artificial puedes acelerar el proceso a nivel de desarrollo de moléculas en el laboratorio, de hacer las pruebas clínicas, eligiendo mejor a las personas que deben participar en las pruebas clínicas, etcétera. Y en vez de llevarte 8 años, te puedes llevar 4 años en el desarrollo de una nueva molécula, ¿no? Eso ya está documentado en muchos laboratorios en el mundo, bueno, no en muchos, pero en algunos, ¿no? Que están usando estas herramientas. Y aquí en México lo estamos empezando a hacer con un cliente en la industria farmacéutica, muy interesante. Excelente, muy bien. Ahora, en relación, aprovechando su vasta experiencia, me gustaría preguntarle, ¿de qué cosas ha visto en otros países como buenas prácticas que cree que en México nos cuesta aprender o aplicar? Pues mira, cuando me preguntaste qué factores eran importantes, yo te comenté el primero fue la diferenciación, ¿sí? La diferenciación de jerarquías, ¿no? Eh, y esto es algo que creo que lo menciono en el capítulo, pero cuando yo he tenido la oportunidad de hacer planeación estratégica en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, también en Brasil, fíjate, en España, en Estados Unidos principalmente, la jerarquía de los puestos no se nota, ¿sí? En una ocasión eh, entré a un taller de planeación estratégica con una empresa estadounidense y había de Canadá, de Estados Unidos, ¿no? Porque tenían plantas en Canadá y en Estados Unidos. Y desafortunadamente no hubo oportunidad de cenar la noche anterior y yo no conocía a los directores. No sabía quién era el director general. Y cuando entré al salón, pues todos estaban ya sentados, ¿no? Estábamos ahí, bueno, yo entré con ellos, ¿no? Y ya se sentaron. Y típicamente, ¿dónde se sienta César, el director general en México? Pues en la silla, le llaman la cabecera, ¿no? En la cabecera, ¿verdad? En medio. Después están en U, ¿verdad? En una U están las dos eh, piernas de la U, ¿no? Las dos palitos de la U. Y el director se sienta en medio, en la cabecera. Sí, es Bueno, bueno. pues yo no sabía si el que estaba sentado en la cabecera era el director o no. Y resulta que no era. Estaba, ya a media mañana me di cuenta que estaba sentado en uno de los lados, ¿no? Porque además todo el mundo se hablaba con mucha franqueza, Naturalidad. mucha apertura, mucha crítica, mucha cuestionamiento, ¿verdad?
Cuando habla el director, todo el mundo se calla, ¿no? Y a ver qué va a decir el director. Allá no. En esos entornos hay más camaradería, menos estatus, se escucha más, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que nos falta y que sí se extraña a veces, ¿no? Y otra cosa que no sé, eso me preocupa un poquito, es la falta de capacidad de análisis de en México, ¿no? Tenemos gente muy capaz, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, pero la capacidad de articular sus argumentos, la capacidad de expresar lo que piensan, es a veces un poco staccato, ¿no? No fluye. No es una música que te deleite, que te nutra, que te enseñe, sino que tienes que estar como que muy atento a lo que está diciendo porque no le entiendo bien lo que dice, ¿no? ¿Sí? Cuando estamos hablando de argumentación, ¿no? La calidad de los argumentos que nosotros hacemos en esas discusiones estratégicas tiende a ser un poquito eh, más chafa, ¿no? Sí, Y eso a digo, veces lo vemos en la Cámara de Diputados, ¿no? no, En la Cámara incluso no lo vayamos tan lejos. Es muy común que aquí en el argot, en la jerga normal, no, es que es muy rollero y lo vemos como si fuera algo bueno. Es decir, es que es muy rollero, cuando en realidad a esos niveles sobra decir que tiene que ver mucho la sustancia del mensaje, aparte de cómo se transmite. Una de las cosas que más he notado en los profesionistas en México es que carecen mucho de la parte de storytelling o para aprender a contar una historia cuando están diciendo algo, el enganchar a los demás, el saber cómo los resultados de su trabajo se pueden convertir en historias poderosas para que puedan formar equipos de trabajo que estén motivados. O sea, es muy común que la gente, al no saber argumentar, al no saber generar esa sustancia, esa historia, pues por más buenos resultados que tenga, a veces no tiene la carrera que debería. ¿Es correcto? claro, pierde credibilidad, pierde capacidad de convencimiento, ¿verdad? Es correcto. Bueno, me gustaría que nos dejara por ahí una reflexión final, ingeniero, antes de que cerremos en Pues esta. mira, yo había aquí preparado Claro, claro, adelante, adelante. una frase final. Déjame aquí, eh, no sé si estén compartiendo ya. A ver, aquí ya se empieza a compartir. Excelente. Déjame ver, déjame Está a ver empezando. si. Sí, Yu, ¿se alcanza a ver o no? Voy a No, compartir rápidamente, Ya, déjame ya. ver. Adelante. Es acá. Ujú. Voy a, voy a, ¿se puede ver? Sí, bueno, está empezando. No se alcanza a terminar de Va ver. a compartir una ventana en otro escritorio, sí. Y si no la leo, pero Sí, estoy bien, adelante, adelante. este, el año pasado, murió una famosa eh, eh, investigadora que trabajó con los gorilas. ¿La están viendo? Sí, sí, Ah, sí. ya. bueno. Pues mira, rápidamente, esto es lo que platicamos en este diálogo, los equipos en esas tres áreas. Y lo que yo también mencioné es que parece ser que estamos teniendo un avance tecnológico cultural muy bueno. Entendemos mejor la creación del mundo, podemos viajar a las estrellas, el DNA, pero al mismo tiempo estamos afectando a la naturaleza, a las comunidades, eh, pa- el Internet, la revolución digital que permitiría estar todo el mundo conectado y con acceso al conocimiento, pues estamos desconectados, no estamos comunicados, no estamos cooperando, ¿no? Entonces son las cosas que debemos de buscar
rescatar, ¿no? Con esta curva roja aquí. Tenemos que poder conciliar ambos aspectos, ¿no? Y hay dos libros aquí que son interesantes, que profundizan sobre esto que acabo de decir. Yo te voy a mandar estas tres láminas para que las puedas tú compartir. Y con esto terminaría yo. Esta especialista en primates y conservacionista que murió el año pasado, Jane Goodall, que hicieron una película sobre su vida, eh, escribió, cada uno de nosotros importa, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar y cada día, cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. ¿Sí? Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia cada día, ¿no? Entonces yo creo que esto es interesante en el sentido de que todos podemos contribuir, todos podemos hacer la diferencia, todos tenemos un papel que jugar, ¿no? Y yo creo que con esto terminaría yo, antes de agradecerte tu gentil invitación, César, de poder compartir este espacio con tu público y espero que no sea la última vez que me invitas. Para nada, al contrario, ojalá que podamos seguir Este, y, encantado. y, y, pues estaremos en comunicación si así lo consideras prudente, ¿no? Claro que sí, nos encantados de poder compartir espacio con usted. Digo, realmente a título personal y de nombre de toda la compañía de Solma, para nosotros es un gusto poder compartir escenario con alguien con tanta experiencia que nos deja un montón de anécdotas y que nos pone muchísimo a pensar. Y pues estoy muy agradecido también con AMTE por la posibilidad de tener este tipo de entrevista con los autores. Y yo estoy seguro que no será la última. Yo creo que el paso que sigue es ver si nos podemos poner de acuerdo a lo mejor para un diálogo un poquito con más gente y todo ese rollo, ¿no? Digo, ojalá que se pueda hacer en un mediano plazo. Sí, ¿Sale? ojalá, Bueno, por pues muchas supuesto. gracias a ambos. Les mando un gran abrazo, les deseo lo mejor y pues excelente inicio de año para los dos. Gusto Muchas, saludarles. Igualmente, muchas César. gracias, igualmente. Muchas Un gracias, abrazo. ingeniero. Bye. Bye. Amables amigos, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Nos vemos en la próxima y que tengan una excelente tarde.